Este capítulo es una presentación del gimnasio Planet Fit, el planeta de la salud, líderes en bienestar. En Instagram, @Planet Fit Spin, Avenida Blandín, Centro Comercial Blandín, La Castellana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Caverna, o como siempre, con un invitado que estoy seguro que nos va a dar una gran conversación. Se trata de Benigno Alarcón, fundador del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de esa misma casa de estudio, bueno, y amigo de esta casa también. Como siempre les digo, comenten la entrevista, la conversación, compártanla y suscríbanse, que es absolutamente gratis, al canal de YouTube, y así nos ayudan a pues, llegar a mucha más gente con estas conversaciones. Benigno, qué gustazo tenerte aquí. Muchas Qué gracias. lujo que estés aquí Muchas en gracias la por estar caverna. aquí. Para nada, el honor es todo mío. Benigno, un hombre que conocí hace muchos años en un curso de Así, inglés, imagínate tú. así es. Cuando hicimos un Tienes curso de razón, no inglés, me acordaba de éramos ese muy detalle. jóvenes. No me acordaba de ese detalle. Tienes Yo no toda lo la logré, razón. pero bueno, yo imagino que tú sí. Pero bueno, amigos, hace muchos años en estas lides, y bueno, siempre además muy colaborador con los periodistas para tratar de entender estas cosas que nos pasan de vez en cuando. Uno siente que lo que pasa en Venezuela no pasa en ninguna parte del mundo, seguramente porque nos afecta, ¿no? Pero lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, sobre todo lo que está ocurriendo a raíz del 3 de enero para acá. Tú lo veías venir, tú pensabas que esto iba a ocurrir. Bueno, yo creo que no solamente yo lo veía venir, yo Ok. creo que mucha gente lo veía venir. Ujú. Siempre había dudas si llegaría o no llegaría, pero creo que muchos lo veían venir. Mm, Y además, bueno, hablando más en serio, mm. yo creo que había muchos indicadores de que esto Ok. venía. Yo creo que la movilización de tropas, lo que pasó en el Caribe, la misma narrativa de todo este tema, las aproximaciones progresivas que se iban haciendo, te decían un poco, bueno, que estábamos en eso que los expertos en teoría de juegos llaman un chicken game, Ujú. donde las partes se iban aproximando y alguien al final tenía que desviar el volante o si no íbamos a una Claro. colisión. Sí, pues incluso la propia narrativa del gobierno Y era dando por claro, hecho que esto ocurría, claro, y ¿no? al final del día, pues ocurrió, Ujú. digamos, lo que todo el mundo esperaba, aunque mucha gente tenía dudas de que se iban a atrever, ¿no? Y Ya. terminó sucediendo. Tú durante mucho tiempo has estado trabajando el tema de las transiciones también y estudiando los casos de otros países de la región y de distintas partes del mundo. O sea, y no sé, lo que nos está pasando ahora. Estamos en un proceso de transición. ¿En qué estamos en este momento? Sí, sí, se le Bueno, puede etiquetar de alguna manera. bueno, Nay, tú estudiaste transición con Así es. nosotros. Ujú. No podemos decir que estamos ya en un proceso de transición, Ok. porque una transición básicamente se caracteriza porque tenemos un cambio de régimen. Y cuando estamos hablando de cambio de régimen, estamos hablando de un cambio de gobierno, pero no solamente de un cambio de gobierno, sino de un cambio de reglas y de instituciones. Entonces, al final del día, para que la transición ocurra, tienen que ocurrir otras cosas que no han ocurrido. Ok. Lo que nosotros podríamos decir es que pudiéramos estar, pero adivinarlo, digamos, que tratar de ver el futuro siempre es más complicado, pero podríamos decir que estamos en una etapa previa Ok. al inicio de un proceso de transición. Si las cosas ocurren como el país democrático, como la Ujú. mayoría del país que aspira a tener una Venezuela democrática, sucede, ¿no? Pero creo que estamos en una etapa previa, en una etapa que pareciera preparatoria, ir caminando en esa dirección, pero no podemos decir que ya estamos en un proceso de transición. ¿Y qué definiría eso? Digamos, a ver, porque a lo mejor muchas de las personas que están en el gobierno eran también del gobierno Sí, previo al 3 de enero, pero han cambiado tanto su discurso, han cambiado tanto sus sí, formas, e incluso se han contradicho en tantas cosas que antes sí, postulaban como principios irrenunciables, y dice, bueno, a lo mejor era la misma gente, pero cambiaron completamente en su sí, manera de actuar. pero no hay un cambio de régimen propiamente. A Ah, ver, ok. veámoslo de esta manera, ¿no? Si vemos otros casos, para no quedarnos solamente con el caso de Venezuela y Sí. para poder hacer comparaciones, si tú ves, por ejemplo, el caso de Egipto en la Ujú, primavera árabe, hay que recordar que allí el gobierno de Mubarak cayó, ujú. hubo unas elecciones que ganaron los hermanos musulmanes y 9 meses después hubo un golpe de Estado dado justamente por Al-Sisi, por Sí. quien hoy gobierna Egipto. Y básicamente el tipo de gobierno que ejerce Al-Sisi, que inclusive después legitimó su gobierno a través de una elección, pues se parece mucho al de Mubarak. Entonces, al final del Ah, día, okey. nosotros no podemos decir,
aunque cambió el gobierno y cambió 2 veces, no podemos decir que en Egipto hubo una transición. Claro. ¿Ok? Fue un En el ca- malabarismo para volver a caer donde Exactamente. estaban, ¿no? En el caso venezolano, nosotros tampoco podemos hablar de una transición aunque el discurso se haya cambiado. ¿Por qué? Porque yo creo que este discurso se ha cambiado de manera táctica. O sea, Ok. ¿y dónde tenemos las pruebas de eso? Bueno, en lo que acaba de suceder, por ejemplo, con Juan Pablo Guanipa. Mm, Entonces, al final del día, si yo estoy en una transición, se supone que las reglas de juego cambian y cambian de manera irreversible. Entonces, si nosotros estamos hablando de libertad a partir de este momento, de liberalización política, y por lo tanto vamos a aplicar una amnistía y vamos a manejarnos políticamente de otra manera, tú no puedes hacer reversible mm, esa liberalización. Entonces tú tienes a un hombre que se le deja libre y en el momento que empieza a ejercer su derecho claro. a liderar, a hablar como político, a expresar sus ideas, vuelve a ser arrestado. No, y por otro lado, En- vemos un ministro que dice, bueno, es que ellos pensaban que podían hacer lo que les diera la claro, gana. Bueno, entonces, eso es ser libre. exactamente. Entonces, al final del día no se trata de alargar la cadena, sino de Claro. romper la cadena. Ah, ok. Y aquí lo que ha habido es un alargamiento de la cadena para decir, bueno, ahora no te voy a dejar preso en este sitio, sino que te voy a alargar la cadena para que estés preso en tu casa. O para que incluso si estás en la calle y puedes caminar por la calle, sigas preso porque no puedes hacer lo que quieras. Entonces, al final del día, nosotros no podemos estar hablando de una transición en esos términos. Yo creo que aquí hay una adaptación del discurso que es táctico, Ujú. que básicamente entendiendo el gobierno que está en una posición de debilidad, con una presión enorme arriba, sobre todo desde el gobierno de los Estados Unidos, pues lo que quiere evitar es que la presión interna crezca y quiere mantener encadenado el sistema, por lo menos internamente. Y hacia afuera trata de mostrarse amable, complaciente, dispuesto a cooperar, pero en la medida que se le van pidiendo más cosas, se dificulta más el cumplimiento de esas Ya. Y cosas. sobre todo pareciera Y que se va por lo menos los haciendo. primeros pasos son hacia resolver una situación económica, sobre Sí, todo, correcto. ¿no? Yo creo que el primer paso, bueno, a ver, Marco Rubio lo decía en una Mm, entrevista. Él dice que esto tenía básicamente 3 fases. Una fase de estabilización, una fase de, digamos, de mejora de las condiciones de vida y una fase de transición. Y también aclaraba, y eso es ujú, importante recordarlo, que estas fases no son necesariamente secuenciales, sino que se terminan solapando de ujú. alguna manera. Entonces, bueno, yo diría que en este momento nosotros estamos entre una etapa de estabilización que ha funcionado bien. Aquí no ha habido grandes problemas, Mm, aquí no ha habido una guerra civil como algunos anunciaban, sí. esto no se ha convertido en Afganistán como algunos decían. Y por el otro O lado Vietnam, empieza, llegaron a decir que aquí eso sí, se va a convertir en una Vietnam, así es, sí, 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 y se les empieza a ocurría ver, y empieza a actuar. ver una situación en la economía que aunque todavía no vemos los resultados, Ujú, empezamos a ver algunas señales. ok. Empezamos a ver que la brecha entre el dólar paralelo y el dólar controlado por el Banco Central en algunos momentos se ha estrechado, Ujú, después se vuelve a ampliar porque la demanda es mucho más grande que la oferta. Vemos cómo hay expectativas de que las cosas cambien en lo sí. económico, vemos cómo hay cierta flexibilización en las condiciones para las empresas petroleras y al final del día lo que se espera es que haya una economía que funcione un poco mejor, aunque eso no va a lograr arreglarse totalmente en el corto plazo, porque hay mucho que hacer y posiblemente este gobierno no termine esa tarea Ok. antes de que vayamos a una transición. Y la tercera etapa tiene que ver con una transición que el gobierno de los Estados Unidos ha expresado que quisiera llevarla adelante por una elección. Ok. Ahí yo te debo confesar que estoy en total desacuerdo, Mm, porque la elección ya ocurrió el 28 de julio del 2024. Entonces yo, en lo personal, yo no le veo ningún sentido a alargar los tiempos más allá de lo necesario. ¿y esa elección tendría que ser solamente del presidente de la República o en ese paquete hay que meter a Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, o sea, hacer una Bueno, mega, no sé? ahí justamente es donde están las dificultades. A Ah, ok. ver, organizar una simple elección muy fácil, por decirlo así, que sería la del presidente de la República, Ujú, porque cada quien vota por una sola persona. exacto. Pues resulta que puede tomar fácilmente organizar una elección relativamente decente que la observación internacional pueda calificar como que cumple por lo menos en un mínimo Ujú, en los estándares internacionales, llevaría por lo menos 6 meses. ok. Entonces, ¿por qué alargar estos 6 meses? Si estamos hablando de una mega elección,
estamos hablando de un proceso que puede ser muchísimo más complicado Y con todavía. una oposición en este caso completamente Exactamente. desarticulada, Claro, incluso fuera del país, buena parte claro, de y ellos, ¿no? allí, por el otro lado, hay que contestar otras muchas preguntas, Unai. O sea, ¿quién organiza esa elección? ¿Con Claro. cuál CNE? ¿Quién nombra el CNE? ¿El CNE lo nombra la Asamblea? ¿Cuál Asamblea lo nombra? Esta Asamblea nombra el CNE. Entonces ahí hay una serie de complicaciones con qué sistema, manual, electrónico. Sí. Si es el electrónico, ¿quién controla el sistema electrónico? Entonces, al final del día, nosotros estamos ante un panorama que, si vamos a hacerlo a través de una elección, lo mínimo que va a pasar es que esto se va a alargar de manera importante y esa elección nunca va a ocurrir, respetando los tiempos que anunciaba Ujú. Marco Rubio, nunca va a ocurrir antes de los 9 meses. Él hablaba de un plan que tenía 3 hitos, 3, 6 y 9 meses, y ahí habría que apuntar hacia 9 meses como mínimo. Entonces ahí es donde está el gran Y riesgo en de toda ese esta situación. alargar este proceso para una salida electoral, ¿favorece al proceso de transición No, o termina siendo no, un obstáculo adicional? no, yo creo que por el contrario lo perjudica. Y lo perjudica por varias razones. A ver, lo primero que no podemos olvidar es la situación política a lo interno de los Estados Unidos. Ok. Hay que recordar que hay una elección de medio término en noviembre de este año, y esa elección de medio término, según dicen los expertos, yo Ujú. conozco poco de la política norteamericana, pero según dicen los expertos, hay altas probabilidades de que el partido de gobierno, el partido de Donald Trump, pierda la elección. En ese caso, por supuesto, las condiciones para meter presión sobre Venezuela van a cambiar si Mm. la elección de medio término de alguna manera tiene una incidencia allí. Entonces ahí hay un riesgo que estamos corriendo. Después, por otro lado, en la medida que tú alargas los tiempos, hay más tiempo para reacomodar el sistema internamente. En el primer Mm. momento donde Delcy Rodríguez es nombrada presidenta, para nadie es un secreto que hubo resistencias a lo interno, pero de alguna manera el nuevo gobierno va rodeándose de la gente de confianza, de la gente que le es leal, va haciendo los reacomodos en el sistema para tratar de estabilizarse en el poder. En la medida que el tiempo pasa, la estabilidad que se gana en el poder es muchísimo mayor. Mm. Entonces, y después por el otro lado, hay un tema de expectativas de la gente. La gente al final del día siente que un cambio es posible, pero en la medida que el tiempo va pasando, la gente va perdiendo la esperanza Ok. de que ese cambio sea posible y las cosas empiezan a cambiar. Entonces creo que alargar los tiempos es innecesariamente riesgoso. Y entonces al final del día, ¿cuál es la justificación de alargar los tiempos innecesariamente y corriendo todos los riesgos que estamos hablando, cuando al final del día vas a desembocar en el mismo resultado? Claro, pero incluso pero en muchas oportunidades uno escucha a voceros que se presentan como de la oposición, muy ganados a los diálogos, a las convocatorias, a las conversaciones, a convocar a todo el mundo, y uno siente que eso es darle todavía más tiempo y seguir Bueno, alargando y estirando aquello Bueno, pero innecesariamente, hay ¿no? que mirar quiénes son los voceros. O Ok. sea, lo que hay que entender es algo. El país, a partir de octubre del 2023, el mapa Ujú. político del país cambió. A raíz de las primarias en las Estamos que gana María hablando de la Corina primaria Machado. de Ok. octubre del 2023. El país políticamente, el mapa político del país cambió. Ya hay que recordar que aquella primaria, quien lidera la oposición, que es María Corina Machado, la ganó con el 92% de los votos en una primaria que tuvo una participación muy alta comparada inclusive con procesos anteriores, a pesar de todas las dificultades y todos los obstáculos que hubo, la ganó con el 92%. Uno puede decir, bueno, eso ocurrió ya hace mucho. Bueno, de acuerdo. Pero cuando uno revisa los estudios de opinión Ujú. actuales, los de hoy, resulta que las cosas no han cambiado demasiado desde octubre del ¿Habría que ir a una 2023. nueva primaria, por ejemplo? Bueno, O sería se innecesaria? podría ir, pero la realidad del asunto es que todos los estudios de opinión Claro. pública te dicen que la situación es básicamente la misma. Entonces, si hoy repites una primaria y repites una elección y se hace correctamente, Ujú. los resultados van a ser Claro, prácticamente pero los como muchas mismos. personas y se Y acogen a lo que dijo Trump de, bueno, es que María Corina sí ganó, tiene la popularidad, pero no tiene el respeto de los venezolanos. Eso con bueno, una palabra demoledora. sí, bueno, yo creo que, a ver, yo creo que eso lo que demostró es o que Trump está mal informado o que Trump expresa mal lo que quiere decir. Ok, Una de las dos. Porque evidentemente grave las dos. la legitimidad sí la tiene. Claro. Y por el otro lado, tan así la tiene que Trump, una semana después de haber dicho eso, o 15 días después, no recuerdo exactamente, Trump la invita a almorzar en la Casa Blanca y se queda 2 horas almorzando Sí. con ella. Yo estoy seguro que si yo
le pido a Trump que me invite a almorzar en la Casa Blanca, posiblemente ni me conteste. Entonces Trump entiende perfectamente quién tiene la legitimidad y quién no la tiene Ok. al final del día. Entonces yo creo que él reconoce que María Corina Machado tiene la legitimidad, pero la tesis que se le vendió a Trump es que no tenía la capacidad para sostener un gobierno por ellos mismos. La oposición no Claro. tenía la capacidad. Entonces Era un tema de iba a la haber, estabilidad, que claro, era el primer objetivo, esto ¿no? iba a ser como Irak, Claro. entonces tú ibas a tener que meter 150.000 tropas en tierra para mantener la estabilidad del próximo gobierno. Y al final del día, eso también es un mito. Lo que pasa es que hay voces interesadas en Venezuela y en los Estados Unidos en vender ese mito. ¿Por qué? Porque en la medida que vendemos ese mito, logramos alargar los tiempos. Ok. Logramos alargar los tiempos y eso es lo que se busca. Entonces, y creo que por el otro lado, nosotros tenemos actores políticos, lamentablemente. A ver, yo creo que para todos los venezolanos, lo que quisiéramos es que ver a toda la oposición democrática unida. Mm. Eso es lo que quisiéramos. Pero la realidad es que hay un grupo de actores de oposición que fueron muy respetados en algún momento, que hoy tienen niveles muy bajos de aceptación. Y estos actores decidieron en algún momento, unos antes de la elección del 2024 y otros después, que esto no iba a cambiar. Y como esto no iba a cambiar, yo tenía que adaptarme a lo que había. Y que están muy Y resentidos con aquellas elecciones de claro, 2023 que perdieron claro, y entonces estrepitosamente. la manera de adaptar, bueno, hay que recordar que algunos no participaron en esa Claro. elección, no hay que Ujú. olvidar eso, ¿no? Entonces difícilmente puedo estar resentido por el resultado Claro. cuando yo no participé en ella. Pero lo que pasa con muchos de estos actores es que su empleo depende de llevarse bien con quien controla las elecciones y controla el poder. Y al final del día decidieron adaptarse a eso y doblarse, como dicen por allí, para no romperse. Pero el problema es que la situación ha cambiado. Mm. Entonces, hoy en día, si tú te doblaste para no romperte, el problema es que te quedaste doblado. El problema es que al Sí, por lo final menos no del doblarte, día sino la doblegarte. gente ya no te ve, Claro. ya no te está viendo, Porque no ya le no te interesa lo que tienes que reconoce. decir. Claro. Entonces, al final del día están viendo otro lado, están viendo a quien no se dobló y a quien se mantuvo coherente. Y entonces eso tiene que ver con el apoyo no solamente al caso de Machado, sino con el apoyo a quienes acompañaron a Machado. Nosotros hemos visto la euforia con la liberación de Guanipa, Sí. hemos visto la euforia con la liberación de ciertas personas que de alguna manera estuvieron apoyando en ese proceso electoral. Y eso lo que quiere decir es que la gente ha buscado un mínimo de coherencia y se ha separado de aquellos liderazgos que la gente siente que le dieron la espalda o que no se mantuvieron firmes en la lucha. Y entonces, claro, para estos actores políticos, la única manera de seguir haciendo política es mantenerse donde están y apostar al fracaso de los otros. Mm. Y ese es el problema que nosotros estamos teniendo en este momento, que lamentablemente hay gente para la cual es más importante que Machado fracase que haya un cambio político en Venezuela. Porque si hay un cambio político en Venezuela y Machado tiene éxito, ellos sienten que no tienen futuro político. Entonces prefieren una transición distinta con los que están en el poder y con el fracaso de Machado. Y eso es lo que la mayoría del país no acompaña. Claro, claro, vas a contar, a lo mejor, con el apoyo de Ujú. este grupo, pero vas a tener de espaldas a todo Claro, el país, y ¿no? eso es lamentable, porque al final del día, todo el sector democrático del país, si hubiera conservado un mínimo de coherencia, tendría cabida en la vida democrática del país sin lugar a dudas. O Claro. sea, la gente reconocería a todos los que acompañaron el proceso, pero lo difícil va a ser que la gente reconozca a aquellos que no acompañaron el Y proceso. ese no acompañar es no solamente los que, digamos, asumieron unas posiciones más cercanas a Maduro, al chavismo, etcétera. ¿Cómo quedan los que, por una razón u otra, optaron por irse? Que también de alguna manera uno los percibe un poco despegados y alejados de la realidad venezolana. No sé, a esos cómo se les ve. ¿De quiénes hablamos? Bueno, no sé, un Antonio Ledesma, un Julio Borges, no sé, personas que en un momento, Leopoldo López, Bueno, a que en un ver, momento determinado decidieron, bueno, sí, irse por razones de seguridad sí. o por la razón que haya sido, ¿no? Mira, no lo sé, pero yo sospecho que en buena medida la vida, digamos, en la aceptación política inmediata en el corto plazo va a depender mucho de qué tan lejos o tan cerca se mantuvieron de quien gane esta lucha Ok. al final del día.
Y creo que en el caso de Ledesma, de Julio Borges y Ujú. de otros, se mantuvieron cerca Ok, de Machado, y si Machado gana esta pelea, al final del día, de alguna manera claro. van a salir a flote porque es el lado que tiene éxito, el lado que triunfó al final del día. Entonces creo que ese grupo puede sobrevivir a una transición y puede reposicionarse después de una transición. Y al final hay que recordar que, bueno, que aquí vamos a tener, después de que haya una transición, además de Ujú. elecciones presidenciales, vamos a tener elecciones de asamblea, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, elecciones de concejales, de asambleas legislativas estadales. Y al final del día hay un universo muy grande para participar electoralmente, donde dependiendo del partido eres más sólido en unas regiones o en otras, ¿no? Ujú. Al final del día todo depende de dónde tienes tu mayor, digamos, base de apoyo. Entonces creo que hay espacio para mucha Ok. gente, pero al final del día yo sí creo y creo que los números hoy en día confirman eso, es que aquellos que de alguna manera se ponen de espaldas al proceso y tratan de alguna manera de sabotear de alguna manera el proceso, son los que de alguna manera terminan homogenizándose Mm, junto con el gobierno como si fueran parte de lo claro. mismo. Y entonces uno empieza a ver cosas que yo jamás me las hubiera imaginado. Y empiezas a ver, por ejemplo, que líderes políticos que incluso fueron candidatos presidenciales en su momento de la oposición, empiezan a tener números que están por debajo de actores gubernamentales. Ok, ¿Y por qué? Porque todo esto se homogeneiza. Al claro, final la gente no ve la diferencia. O sea, la gente no dice que este es más o menos opositor. La gente lo coloca en un lado o claro. en el otro. Y el que es colocado del lado del gobierno, no importa que diga ser opositor, si la gente te identifica con el lado del gobierno, Claro. pues sencillamente corres la misma suerte. Tal como estamos ahora, ¿a qué se parece este proceso? No sé, más al proceso de Sudáfrica, por ejemplo, con Mandela o a la Polonia de Wałęsa. Mira, No esa sé, no hubo grandes rupturas, pero sí hubo sí, una transición con un líder único y era una sola persona que sí, la bueno, figura visible de todo un sí, movimiento, ¿no? es una muy buena pregunta. A ver, es que esto lo puedes analizar desde diferentes ángulos, Unai. Si tú lo ves, por ejemplo, desde el punto de vista del tipo de transición que pareciera que estamos llevando adelante, bueno, no es primera vez en la historia que tú tienes una transición bajo coerción internacional. Ok. La has tenido en muchos casos. O Mm, sea, la has tenido en el caso de Sudáfrica, que tú acabas de mencionar en este momento, la tuviste, si quieres venir más cerca, en el caso de Panamá. ujú, Entonces, no es primera vez que hay una transición bajo coerción. Pero aquí hay una modalidad un poco inédita, o yo diría que inédita, en relación a esos casos. Y es que es la primera vez, y la verdad es que no, mi cabeza no mm. registra un caso parecido o igual, donde se está tratando de armar la transición básicamente colocando a quienes se han beneficiado del sistema a desmontar su propio sistema Chile no podría ser un para caso garantizar, parecido no, con la Chile de Pinochet, pero no ¿no? desmontaron el sistema. Ah, ok, Entonces, aquí están obligando a quienes están en el sistema a desmontarlo ok. para darle estabilidad al gobierno que venga después. Eso puede ser bueno para el gobierno que viene después, que Claro, los que están se ocupen sin lugar de a dudas. limpiar la casa y de sacar los La escombros, ¿no? pregunta que yo me hago es si es posible, y ahí Ok, es donde tengo dudas, ¿no? Ojalá sea posible, ojalá que tengan razón y esto se pueda hacer. En el caso de Chile fue distinto. En Chile nosotros tuvimos una transición, pero la transición estuvo todo el tiempo bajo el control del gobierno autoritario que salió, bajo el control de Pinochet. mm, Y por eso la transición fue tan lenta y tan larga, porque al final del día Pinochet tenía pleno control de la Fuerza Armada, tenía pleno control del Senado y tenía pleno control de una de las principales fuentes de ingresos, que era el cobre. y no Entonces, había mayor presión internacional, ¿no? O no sé, no, no recuerdo la había tampoco en mucho. alguna medida, pero no a los niveles que Claro. nosotros la tenemos aquí. Entonces, Pinochet de alguna manera pudo adueñarse y tutelar el proceso de transición. Mm, Aquí el tema es que quienes se supone que van a tutelar el proceso no son los que están gobernando, sino la comunidad internacional o básicamente los Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que está tratando de hacer es que este gobierno no pueda condicionar las condiciones en las que gobierna el próximo. Y entonces se está tratando de desmontar el sistema. Allí hay una diferencia. Ahora, si lo vamos a analizar desde el punto de vista de los liderazgos, ujú, bueno, entonces yo diría sí. Aquí nosotros tenemos un proceso que pudiéramos comparar con el de Sudáfrica, con el de Mandela,
porque tenemos un liderazgo tremendamente aceptado, con un arraigo social muy fuerte, Mm. que no se ha diluido a pesar de todas las cosas que no se han materializado a la velocidad que hubiéramos querido, pero que se ha logrado mantener con números muy altos y con una aceptación muy alta. Entonces, en ese sentido, yo me atrevería a comparar con el caso de Mandela en cuanto a Ujú. liderazgo se refiere. Pero en el tema de cómo es el manejo y cómo se produce esta transición, yo diría que el caso tiene rasgos inéditos en el caso venezolano. Y de alguna manera Y que sea creo una que, mujer, además, el que esté, pues, claro, la que esté y liderando ese creo que proceso. además es un experimento que Estados Unidos está poniendo a prueba y que si sale bien, posiblemente lo va a poner a prueba en otros lugares. Mm, Ya hemos visto a Estados Unidos hablando de una transición en Cuba, claro. hemos visto a Marco Rubio asomar la posibilidad de una transición en Nicaragua. Entonces, al final del día, si este experimento sale bien aquí, es posible que lo implementen en otros lados. Liderazgos femeninos también ha habido, hay que Ok. recordarlo, hay que recordar un caso que yo diría que puede ser muy polémico, pero no deja de ser muy interesante, que es el de Aung Suu Kyi en Myanmar, Ujú. donde ella gana también justamente el premio Nobel, Sí. gana la presidencia, bueno, no le permiten ganar la presidencia, pero la gana alguien interpuesto por ella, como sucedió en el Con caso el de mundo Venezuela, González, claro. porque el gobierno impidió que ella participara cambiando la constitución. Y entonces impidió que una mujer casada con un extranjero y estaba casada con un británico pudiera ser presidente del país. Entonces ella colocó a alguien que ganó la elección y el gobierno desconoció ese Que no fue el resultado. caso de Violeta Chamorro, que fue otro proceso Fue mucho más distinto, sí, el suave. de Violeta Chamorro fue un proceso distinto, y Violeta Chamorro no tenía el arraigo que tenía Claro. una Aung Suu Kyi o un Nelson Mandela o una María Corina Ella Machado estaba un poco en el apoyada caso de en el Venezuela. liderazgo, en la imagen de Así Pedro es, Joaquín, ¿no? Del exactamente, esposo, que así era es, un líder que tenía con así es, mucha más fuerza. así ¿Cómo es. ves a la juventud en todo este proceso? Porque en otros momentos uno pensaba, oye, los líderes estudiantiles, que hoy en día son muchos diputados o han tenido cierta relevancia con mayor o menor éxito, pero no sé si en este momento esa base, esa cantera de posibles líderes del país está germinando. ¿Cómo los aprecias tú, Mira, sobre todo que eres profesor universitario? yo siento que hay un despertar de la juventud Ok. en el tema político y lo hemos estado viendo en los últimos días. Hemos visto los actos en la Universidad Central, Ujú, hemos visto lo que sucedió el fin de semana, el sábado, con la presencia de jóvenes en varios lugares de detención de presos políticos y ujú. el domingo también. Hemos visto la convocatoria para el 12, para esta semana, Día de la Juventud. Y al final del día yo sí creo que hay un despertar, Ok. una retoma del interés por lo político, ¿no? Y creo que eso es muy interesante. Incluso, perdón, pero ahí hasta un retomar el quedarse en el país, cosa que Sí, hace un par de así años, es, 3 años así tal vez, es, la meta de cualquier muchacho universitario era casi que terminando el acto de graduación, agarro mi título y me claro. voy porque aquí no hay futuro. Pero Ahora, los estudios nos están diciendo que hoy en día es distinta sí, la ahora situación. hay que recordar justamente por qué sucedió eso. Ujú, Hay que recordarlo del 2017. claro, Y hay que recordar que en el año 2017 quienes pusieron el pecho básicamente fueron los jóvenes. claro. Y la mayor cantidad de personas muertas, heridas y apresadas fueron básicamente jóvenes. Y en aquel momento los jóvenes, con razón o sin ella, sintieron que los dejaron solos. Ujú, Los jóvenes muchas veces, inclusive hoy en día, cuando hablas con ellos, te dicen, es que yo estuve allí y a nosotros nos dejaron solos. sí, Y al final del día, y cuando hablan y cuando reclaman que los dejaron solos, no solamente se refieren a los partidos políticos, sino se refieren también a los adultos, ujú, ujú. a la gente en general que no dio la lucha como ellos, ¿no? Y eso generó una enorme decepción. Y eso lo refleja muy bien, por ejemplo, una película como Simón, Exacto, que fue una película que algunos podrían decir, ¿por qué el gobierno la permitió? Bueno, la permitió y además le interesaba que todo el claro. mundo la viera, porque básicamente era la foto de un trauma de toda una generación. Es que al Y final al, de la anécdota de Simón, el gobierno ganó, exactamente, triunfó, ¿no? O sea, ¿por exactamente. Y qué la van a entonces, prohibir? al final del día, ese trauma paralizó a la juventud completamente. Y claro, era una juventud que además de que se sintió derrotada y se sintió abandonada en su lucha, sintió que no tenía futuro. Y Mm, entonces empezó a decir, yo lo que tengo que hacer es irme, con diploma, sin claro. diploma, pero tengo que irme. Y bueno, eso explica en buena parte nuestra enorme ola de migrantes de casi 8 millones de personas,
bueno, nos dicen un poco más, un Sí. poco menos, pero digamos que alrededor de 8 millones de personas, donde una buena parte de estos migrantes son jóvenes, jóvenes que sintieron que no tenían futuro en el país. Yo creo que todo joven, y también nosotros los adultos, el lugar donde podemos tener, por decirlo así, un futuro más previsible es en nuestra propia tierra, en Claro. nuestro propio país. Pero resulta que nada lo podemos dar por garantizado. Al final del día, la libertad se puede perder si no luchamos por ella. La democracia se perdió Ujú. porque no fuimos capaces de luchar por ella. La independencia incluso de un país, miremos a Ucrania, Claro. se puede perder cuando sencillamente damos por garantizado que eso está allí y llegó para quedarse y no corre ningún riesgo. Resulta que todas estas cosas hay que defenderlas al final del día. Entonces yo veo con una enorme alegría y me siento gratificado porque he pasado buena parte de mi vida enseñando a jóvenes. Ujú. Cuando yo veo que los jóvenes empiezan nuevamente a retomar la calle, a retomar la lucha, a retomar la voz dentro y fuera de las aulas, porque ahí está la esperanza. Si los jóvenes no estuvieran haciendo lo que hoy comienzan a hacer, Ok. y si no le continúan haciendo, yo creo que no hay razones para tener esperanza. Y Pero se hace cuando vemos necesaria esto, una nueva generación de políticos para este proceso de sin lugar a transición. dudas, sin lugar a dudas. Ok, a Porque ver, eso puede llevar también mucho tiempo, ¿no? Si estos sí, muchachos que están en la bueno, pero universidad yo creo, a puedan ver, yo creo que hay una estar en capacidad combinación de de dirigir. cosas. Yo creo que hay una generación de políticos que va de salida, lo cual no quiere decir que ya hicieron todo lo que podían hacer. Yo creo que muchos de estos políticos hoy posiblemente van a escribir la página de la historia más importante que han escrito en toda su carrera política y la van a escribir al final de su vida. Pero también lo que tienen que entender es que tienen que abrir las puertas para los que vienen. Claro. No pueden quedarse allí, sino que tienen que abrir la puerta y facilitar el camino para los que Pero eso vienen. requiere unos valores de coraje, unos niveles de Sí, coraje sí, y de humildad muy grandes que pero no sé si sí, los tenemos o no. bueno, pero es lo que toca y yo Ok. creo que muchos sí lo tienen, algunos no lo tendrán, pero creo que muchos sí lo tienen. Entonces yo creo que para un político que va de salida, poder cerrar este proceso y poder decir, yo estuve allí, yo contribuí a recuperar la democracia y estuve allí para dirigir esto, es muy importante. Claro, Y que ese hombre se convierta de alguna manera en la guía claro. de los que vienen después para enseñarles a hacer política, Una para especie de enseñarles mentor, a me parece. construir un partido, Sí. para enseñarles a llevar adelante una candidatura o a ser gobernadores, alcaldes, diputados, etcétera, etcétera. Yo creo que es una de las tareas más loables y más Y interesantes que hasta tener pueden la cabeza hacer más fría, ¿no? Que eso te lo da la al edad, ¿no? final de su carrera Sí. política. Entonces yo creo que aquí hay espacio para todo. Yo creo que es totalmente incorrecto y en algún momento se dijo, y yo siempre estuve en total desacuerdo, aun cuando era joven, Ujú. cuando yo empecé en esta lucha, recién llegado Chávez en el poder y de alguna manera estuve allí en todos los espacios donde pude estar, yo siempre estuve en desacuerdo con la expresión de que esto es una lucha generacional. Mm, Yo creo que esta es una lucha donde todas las generaciones caben y tienen un rol. claro, Y yo creo que lo que nunca podemos hacer es decirle a los políticos, digamos, de vieja data, quítense que venimos nosotros. Yo claro, creo que de lo que se trata es de decirles, ayúdennos que venimos nosotros claro. y ayúdenos a hacerlo mejor. Y yo creo que todos allí tienen un rol. Otras instituciones importantes del país, como puede ser el empresariado, como puede ser la iglesia, Ujú. ¿cómo lo percibes en este momento? Bueno, a ver, Bueno, también hay muchos empresarios y hay, dentro de sí, la iglesia, hay mucha gente sí, y es muy variado, ¿no? sí, Y muy bueno, a diverso. ver, yo creo, a ver, la base de sustentación de este gobierno desde hace mucho tiempo, y no estamos hablando del gobierno de Maduro, hablamos inclusive del gobierno de Chávez, ha sido una base de sustentación clientelar. O sea, aquí desde aquel plan Bolívar 2000 Ujú. se generó un sistema de corrupción brutal que de alguna manera sentó las bases de un sistema de clientelismo político que sobre todo atendía a los grandes soportes del poder, por decirlo así. Y esto de alguna manera fue contaminando, fue irradiando hacia otros sectores de la sociedad. Entonces nosotros lamentablemente tenemos en Venezuela un sector empresarial, afortunadamente minoritario, Ujú. que vive básicamente de una relación clientelar con el gobierno.
Y lamentablemente tenemos inclusive en la academia y tenemos incluso en la iglesia y tenemos incluso en la sociedad civil un sector, repito, afortunadamente minoritario, que vive de una relación clientelar con el gobierno. Mm. Y que hoy en día, en la medida que las cosas empiezan a cambiar, vemos cómo van cambiando de posición, tratando de ser potables para el futuro. Y yo no tengo ningún problema en que sean potables para el futuro. Yo creo que hay que abrir el compás, hay que hacer amplio, tenemos que perdonarnos y tenemos que reconciliarnos. Yo creo ¿Ves que en el eso es panorama el tema de la fundamental, revancha, por ejemplo? pero hay No. que entender, bueno, no quisiera verlo, Ok. pero creo que lo que hay que entender es que estas personas de alguna manera han hecho un daño enorme hasta hace muy poco tiempo. Hoy en día empiezan a tratar de hacerse potables, pero han hecho un daño enorme a todo este proceso, porque es absurdo que, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales u otros actores importantísimos de la sociedad civil sencillamente hayan mirado para otro lado mientras aquí se violaban derechos humanos. Mm. O que sencillamente en comunicados públicos se haya obviado mencionar a presos políticos porque podía ser incómodo para el gobierno. Entonces yo creo que este es el tipo de cosas que definitivamente no pueden seguir pasando, porque se le ha hecho un daño tremendo a este país con esas actitudes. Eh, Entonces, pero esto es Ujú. así por diseño, no por accidente. Eso es importante decirlo. Ok. Esto mismo es lo que sucede en la Rusia de Putin, Ujú, esto mismo es lo que sucede en la Nicaragua de Ortega, esto mismo es lo que sucede en la Bielorrusia de Lukashenko, ujú. esto es lo que sucede en sistemas autoritarios que básicamente al no tener el apoyo mayoritario de la población para sostenerse, buscan enriquecer o darle poder o darle algún tipo de prebenda a aquellos sectores o aquellos actores que tienen el poder para sostenerlos de alguna manera. Y eso, esa es la lógica de todo. Los militares Ujú. y los sindicatos, por ejemplo. Como, bueno, los sindicatos uno los percibe completamente desarticulados, Sí. desaparecidos y sin ningún tipo de impacto. Sí, yo creo Los que, militares, no sé, que sí, eso es bueno, siempre un mundo muy raro. yo creo que el tejido, bueno, no es tan raro. Yo Ok, digamos que el mundo militar más o menos lo conozco porque soy egresado del Instituto de Altos Estudios de la ok, Defensa y de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos. Y entonces es un mundo que siempre me ha encantado, me ha ok. gustado mucho. Yo pude haber sido militar, de hecho Ujú. apliqué a la Academia Militar en su Ok, momento, quedé, pero lo que pasó es que mi mamá en aquel momento cayó muy grave, enferma, ok. y entonces digamos que no pude hacer mi carrera militar porque tenía que dedicarme a mi mamá Claro, claro. y a la enfermedad de mi mamá. Pero la realidad del asunto es que, a ver, en el tema sindicatos, partidos políticos y todo tipo de organización social, el país está muy desarticulado. Mm, Y el país está muy desarticulado justamente porque eso era parte del diseño. Había que destruir todo el tejido social, había que desarticular todo el tejido social. Y es el resultado que nosotros estamos viendo hoy. Partidos básicamente con bases totalmente fragmentadas, sindicatos que están totalmente fragmentados y dispersos, y así con todo tipo de organización social. En relación al sector militar, bueno, eh, Hugo Chávez cuando llega al gobierno, al primer, digamos, al primer actor, a la primera institución a la cual le tenía mucho miedo era el sector militar. Y le tenía mucho miedo porque él venía del sector ujú, militar y él había intentado dar un golpe de Estado. Entonces, si él lo intentó, otros podrían intentar hacerlo contra él. claro. Y además que Chávez en el momento que llega al poder era un actor mal visto dentro del mundo militar. Mm, ¿Por qué? Bueno, porque en las academias militares se hablaba de lo que Chávez había hecho mal. mm, Se hablaba de lo que Chávez había hecho como una traición. Entonces, evidentemente, esa primera generación que se estaba graduando, que estaba en los primeros años de la carrera militar, y por supuesto los militares más antiguos, estaban totalmente opuestos a Chávez en ese momento. Por supuesto, han pasado 26 años, ha corrido mm. mucha agua debajo de este puente y las generaciones de militares han sido formadas de otra manera. Pero aún así, yo creo que dentro de la institución militar, en general, mayoritariamente prevalece un espíritu institucional. Y cuando hablo de un espíritu institucional, yo creo que el militar no se siente cómodo con las tareas que ha tenido que asumir en ciertos momentos. Y creo que no se siente cómodo cuando ve en su propio entorno actos de corrupción. Mm. ¿Sí?
Y por supuesto que aquí la idea no es, y tampoco tengo ninguna prueba para decirlo, quién o cómo, cuándo o dónde. Sí. Pero la realidad del asunto es que este es un tema que se habla. Y al final del día eso genera mucha incomodidad dentro del sector, primero porque eso es una realidad muy distinta a la de la mayoría de los militares que viven de su sueldo y tratan de sobrevivir con un sueldo que siempre va a ser muy escaso. Y por el otro lado, porque ellos no se hicieron militares para eso. Mm. Ellos se hicieron militares porque tenían otros ideales, otra manera de pensar, otra manera de querer hacer las cosas. Y eso genera incomodidades allí. Entonces yo creo que mayoritariamente hay un espíritu institucional que quiere volver a lo que es una institución militar. Y creo que eso es lo que quiere la gran mayoría. Entonces yo no tengo ninguna duda de que la institución militar se va a poner a la orden de quien sea el presidente legítimo. Yo no creo que una institución militar se va a alzar contra alguien porque no es de este partido, de aquel Ok. partido. Creo que nada de eso va a pasar. Y creo que para la institución militar lo más saludable es tratar de volver a la neutralidad y a la imparcialidad institucional que le corresponde como institución. Mm. Yo creo que al final del día lo que le corresponde al sector militar es apegarse a las leyes, a la Constitución y entender, que yo creo que todos lo entienden muy bien, que ellos al final deben obediencia a la institución presidencial que legítimamente haya sido elegida. Claro. Y al final del día creo que eso es lo que se va a imponer. En definitiva, ¿eres optimista Soy o optimista. escéptico? Y Optimista. además te cuento una cosa, tú que me conoces desde hace Sí. mucho tiempo y me has escuchado hablar muchas veces, tú sabes que yo por naturaleza no soy optimista. Y yo cada vez que me preguntaban esto decía, pues mira, no puedo ser Eras el optimista encargado de llevar el jarro de porque agua veo, fría. claro, porque veo muchos riesgos aquí, Sí. muchas cosas allá. Y la gente, por supuesto, estaba muy entusiasmada y uno cuando echaba un cable a tierra, entonces la gente te miraba feo al final del Pichaba a día, todo el ¿no? mundo. Sí, tú vivías pichándole los globos a la gente, ¿no? Y hoy en día yo soy optimista. Hoy en Ok. día yo creo que nosotros estamos avanzando, eso sí, por un camino que no es una línea recta, con Ujú. muchas curvas y posiblemente con muchos huecos, pero vamos avanzando hacia un proceso de transición. Y yo me atrevo a decir aquí en tu programa que yo creo que ese proceso de transición termina perfeccionándose este año. Ok. ¿Ok? Yo tengo fe y todos los indicadores que yo reviso, que veo, que estudio continuamente me dicen que nosotros podemos tener una transición perfeccionada este mismo año. ¿Y eso qué implica? Tener este mismo año un nuevo gobierno Ujú. legítimamente electo, democráticamente electo y posicionado como le corresponde con las instituciones al final del día atendiendo a este gobierno. Un gobierno que va a ser muy difícil, los gobiernos de transición siempre son difíciles y por eso la mitad de los procesos de transición fracasan. Ah, ¿Ok? Hay que recordar eso. Pero yo creo que aquí se están tomando todas las previsiones para que este proceso de transición no fracase. Y sobre todo creo que hay una cosa muy importante. Para cuando los procesos de transición son exitosos es porque la gente, la sociedad los acompaña. mm. Y yo no tengo ninguna duda de que esta sociedad de manera unánime va a acompañar ese proceso de transición porque esta sociedad no quiere volver al pasado. Pues muchísimas gracias. Me quedo con esas palabras de esperanza y de buen ánimo, de buena vibra para el futuro de Venezuela, que buena falta nos hace escuchar ese tipo de cosas y ratificarnos en ese sentimiento que todos queremos que esto sea, en definitiva, para mejor de la inmensa mayoría. ¿De acuerdo? Gracias, Benigno. Un millón de gracias por haber estado aquí en la caverna el día de hoy. Gracias a ustedes también por habernos acompañado y como les dije al principio, comenten la entrevista, compartanla, suscríbanse al canal de YouTube y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en la caverna. Gracias.